Shalom, amados hermanos. Nuevamente les saludamos y bienvenidos al Ministerio Despertar a la Torá. Hoy queremos saludar a diferentes personas alrededor del mundo. Tenemos pastores en Ginebra, allá en Europa, el pastor Silvio González. Les saludamos, mi hermano. También saludamos a los pastores en Nicaragua, al pastor Miguel Pérez, Luis Cano y otros hermanos que están persistiendo y perseverando en la fe. Hermanos allá también en Canadá y aquí localmente en Miami. Hoy queremos tocar un tema muy especial sobre Hechos 15. ¿Qué sucede cuando una persona que no tenía conocimiento sobre las Escrituras era evangelizada por alguno de los apóstoles? ¿Quién era la persona? ¿Qué hacía la persona o qué es lo que la persona, cuáles eran los pasos que empezaba a tomar esta persona en ese momento? A través de la Escritura lo vamos a saber hoy. Primero queremos poner una base bien sólida para que podamos entender por qué el concilio tomó la decisión de estos 7 pasos para que las personas, los nuevos creyentes, pudieran caminar de acuerdo a la fe. Entramos ahora en materia. Vamos al libro, por favor, de Hechos, capítulo 15. Si está usando la Biblia Reina Valera de 1960, usted va a ver que dice como título El concilio en Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo aquí. Tenemos a Pablo y a Bernabé, que ya llevaban algunos años en Antioquía y estaban predicando con los hermanos. Entonces en el verso 1 dice esto: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Verso 2. Aquí vemos que Pablo y Bernabé empiezan a tener una contienda, una discusión muy fuerte con ellos, tanto así de que la misma congregación se dispuso y le dijeron a Pablo y a Bernabé: es necesario que ustedes dos, con otros hermanos, vayan y hablen con los apóstoles en Jerusalén y con los ancianos, porque este es un tema muy controversial. Vemos que estas personas que le estaban diciendo que debían de circuncidarse conforme al rito de Moisés, probablemente eran fariseos, saduceos o escribas. Entonces, estas personas del verso 1 del capítulo 15 no habían aceptado a Yeshua como el Mesías que venía a Israel y a Judá. Entonces, ellos se llevaban estrictamente por la ley de Moisés y otro tipo de leyes más que nosotros vamos a entrar en detalle para que usted se dé cuenta qué es lo que el fariseo y el saduceo practicaba y llamaba la ley de Moisés. Entonces en el verso 2 vemos que ellos se disponen a irse. Pablo y Bernabé se van con algunos de los hermanos a ver a los ancianos. En el verso 3 podemos ver que ellos pasaron por Fenicia y Samaria. Samaria era un lugar de mucho comercio, de muchas personas. Había mucho pueblo ahí mezclado. Personas, como ya conocemos en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, que 800 o 900 años antes estas personas habían sido pueblo y se habían mezclado con todo tipo de naciones. El Eterno había permitido esto. Estos son los esparcidos de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. En el verso 4 vamos a leerlo y dice así: y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que el Eterno había hecho con ellos. En ese momento, cuando ellos llegan, empiezan a contar todas las cosas lindas y todas las cosas poderosas que el Señor había hecho por mano de estas personas, del apóstol Pablo y de Bernabé, que también había sido comisionado por Pablo, y empezaron a predicar y había muchas conversiones. Las personas estaban recibiendo el evangelio eterno, no estaban predicando algo diferente. Entonces, en ese momento que ellos están hablando con los apóstoles y con los ancianos, había otro grupo de personas que estaba alrededor de ellos, y vamos a verlo a continuación en el verso 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían
creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Déjeme hacer una nota muy importante aquí. Estamos hablando de dos incidentes completamente diferentes del verso 1. En el verso 1, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía con la congregación de Antioquía y los hermanos. Los primeros fariseos que hablaron no habían aceptado al Mesías como el gran redentor de la casa de Judá y de Israel. Aquí tenemos otros fariseos que ya habían aceptado a Yeshua como el Mesías, pero había una situación que estaba ocurriendo. En su falta de madurez en el conocimiento de la Torá, y lo vamos a ver en unos minutos, ellos seguían estrictamente yéndose por lo que ellos consideraban la ley de Moisés, y por eso dijeron: hay que circuncidar a estas personas inmediatamente. ¿Y qué es lo que el fariseo piensa? Bueno, recordemos en el libro de Gálatas, capítulo 1, cuando se le acercaron unos fariseos o unos judaizantes a la congregación de Galacia, diciendo: si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Salvación a través de la circuncisión. Las Escrituras no nos enseñan de que la circuncisión nos iba a dar a nosotros la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna venía a través del Mesías, del Redentor de la casa de Israel y de Judá, que es el Mashiach, es el Mesías Yeshua. Entonces nosotros podemos ver de que estas personas todavía estaban practicando algo que no estaba al 100% o algo que no estaba madurado en la fe del Eterno. Vamos a ver un poco sobre esto ahora mismo. Y quiero entrar un momento al libro de Marcos, capítulo 7, para que nosotros podamos identificar por las Escrituras qué es lo que los fariseos estaban practicando. Si realmente era la ley de Moisés o si había algo más encima de la ley de Moisés. Y también quiero aclarar algo. La Torá o la ley no le pertenece a Moisés. El Eterno usó a Moisés para escribir el rollo, pero la ley eterna es del Padre Eterno, y la ley, los profetas y los salmos es el mismo Yeshua, que es la palabra, Juan 1:1. Ahora, vamos un momento al libro de Marcos, capítulo 7, verso 6, y la palabra del Eterno dice así: respondiendo él. Aquí nosotros vamos a ver algo muy, muy interesante. Estamos viendo de que Yeshua y sus discípulos estaban a punto de comer. Se le acercan fariseos y se le acercaron escribas. Y le llamaron la atención al maestro y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En otras palabras le estaba diciendo: ¿por qué tus discípulos están quebrantando nuestras leyes? La palabra tradición es paradosis. Paradosis significa también leyes. Entonces vemos cómo el maestro se levanta molesto porque sabía lo que había en sus corazones. Estos fariseos les estaban diciendo: si ustedes no se lavan las manos, ustedes van a hacer la comida inmunda. Pero déjeme decirle algo: en ninguna parte de la Torá nos muestra de que debemos de lavarnos las manos antes de comer. Es una buena tradición, pero el punto no era ese. El punto era qué es lo que había detrás de estos mandamientos de hombre. Bueno, vamos a leer las palabras del maestro en Marcos 7, 6, dice así: respondió él, el Yeshua, el maestro, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 8: porque dejando el mandamiento del Eterno, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En el verso 9 dice así el maestro:
les decía también, bien invalidáis el mandamiento del Eterno para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que les está diciendo ahí el maestro? El maestro les está diciendo, los fariseos están compilando o poniendo leyes sobre leyes de hombre, causando de que tenían autoridad mayor que la ley del Señor, que es la ley de Moisés. Entonces, por eso el Señor les dice, ustedes son unos hipócritas, porque al hacer sus propias leyes, ustedes están invalidando la ley de mi Padre. Entonces, por eso mismo, podemos llegar a la conclusión de que la ley de Moisés que estaban viviendo, que estaban practicando los fariseos en ese momento, era una doble ley, una ley mutante, ley de hombre, o conocida como la ley oral, que está compilado de muchos tipos de mandamientos de hombre, enseñando ellos que ellos eran los únicos autoritarios para poder interpretar las instrucciones del Eterno o la ley de Moisés. Pero cuando sucede esto, cuando el hombre decide poner leyes arriba de la ley del Señor, vienen las transgresiones de la ley perfecta del Señor. Entonces, cuando regresamos nosotros ahora mismo aquí a Hechos 15, nos vamos a dar cuenta de algo, que lo que estaban hablando los fariseos en ese momento sobre la que tenían que guardar la ley de Moisés no era necesariamente solo la Torá de Moisés, sino que eran todos los mandamientos de los hombres que causaban que invalidaran la ley de Moisés, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque habían puesto tantas leyes de hombre arriba de la ley de Moisés. Hasta el día de hoy podemos ver una compilación muy grande y muchos escritos grandes que se han publicado a través de los años, mostrándonos muchas cosas que fueron escritas por los sabios, interpretando la perfecta ley del Eterno, como si el Señor necesita ayuda. Obviamente la ley de Moisés para ellos era esa doble ley mutante, una ley oral de hombres, y mezclándola con la perfecta Torá del Señor. Y yo le pregunto algo a usted hoy, porque debemos traer todo esto a nuestros tiempos en este momento, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Está sucediendo en estos tiempos esto mismo? ¿Están tomando hombres como cabeza de congregaciones alrededor del mundo diciendo, esta es la ley de Dios, pero yo digo esto arriba de la ley del Señor, y el pueblo lo está tomando como autoritario, como autoridad? Está sucediendo, mi hermano, está sucediendo por todas partes del mundo. Por eso el Señor está despertando a su pueblo esparcido alrededor del mundo para que las personas regresen a las sendas mal llamadas antiguas, porque la Escritura nos enseña que es las sendas eternas, no antiguas, cuando usted lo ve en el hebreo. Ahora, vamos a continuar y estamos nuevamente en el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En el verso 6 sucede algo muy interesante. Podemos ver de que ya los fariseos no estaban ahí en ese grupo. Se apartaron por un momento los apóstoles y los ancianos, porque vemos en el verso anterior de que todavía no tenían la madurez para que ellos tomaran una decisión tan importante. Entonces se reúnen los que habían sido comisionados por el Mesías, que habían caminado y fueron testigos del Mesías, de su muerte y de su resurrección, y otros ancianos que habían sido comisionados por los mismos apóstoles. Entonces en ese momento se reúnen todos ellos. ¿Y qué nos muestra esto? Cuando se reúnen apóstoles, se reúnen ancianos, el mismo Pablo viene con Bernabé para llegar a una conclusión de cómo pueden tomar una decisión tan importante. Esto me lleva a entender de que en nuestras congregaciones tiene que haber un concilio. Las congregaciones no pueden ser regidas por un solo hombre nada más o una mujer nada más, porque aquí claramente vemos que se instituyó algo que ya estaba hace miles de años. Podemos ver cuando Moisés necesitaba ayuda, el Señor envió a Jethro y entonces le dijo, crea 70 ancianos. Y estos 70 ancianos que le ayudaron a manejar el pueblo eran personas que tenían el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces
conocían las instrucciones del Eterno. Eran personas que tenían conocimiento. Ahora, regresando a estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Muy importante. Vemos en lo secular las grandes empresas que tienen juntas directivas para que prospere el negocio. Entre diferentes hombres, en su inteligencia humana, deciden qué es lo mejor para el negocio. No hay una sola persona tomando decisiones para la compañía. Siempre es un grupo. El mismo concepto que estamos viendo aquí, hombres, personas con conocimiento de la palabra, sólidos, que podían tomar una decisión importante, porque esta decisión iba a llegar a tocar el resto de la humanidad hasta que Yeshua regresara. Entonces era algo muy, pero muy importante. Y pasamos ahora al verso número 7 y lo leemos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Imagínese esto un momento. Hombres que aman Torah, que aman la ley de Moisés. Hombres que habían sido investidos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que amaban la justicia y la verdad. Estaban enfrentando algo, una parte legal, que ellos realmente no sabían qué es lo que iban a hacer. Unos decían, sí, se tiene que circuncidar, porque podemos ver que cuando el Eterno llamó a Abraham, le dijo, circuncídate tú y todos los varones de tu casa. Entonces había una disyuntiva, había una situación bien difícil. ¿Qué hacemos ahora? Pero sucede algo muy importante y quiero que note esto. En este momento, cuando Pedro se levanta, Kefas se levanta, empieza a hablar el Espíritu Santo. Empieza a hablar el Todopoderoso, la palabra. No es Pedro hablando, sino es el Espíritu Santo a través de Pedro. Y es cuando él se levanta y dice, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que el Eterno escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y el Eterno, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en el verso 9 dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Palabras poderosas. Y tenemos que ir más lento y más despacio aquí, porque tenemos que analizar lo que el Espíritu Santo está hablando. Tenemos que analizar qué es lo que está diciendo a través de estas palabras. Pareciera que es un hombre hablando. Y es de suma importancia cuando nosotros escudriñamos las Escrituras que nos demos cuenta cuándo es que está hablando el Espíritu Santo y cuándo es que está hablando el hombre de carne y hueso en la epístola, que es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Aquí vemos que dice que hace algún tiempo el Eterno escogió que a los gentiles se les predicase, o por palabra de Pedro, la palabra del Evangelio. En Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley o tu Torah, la verdad. Estaba haciendo una referencia el Espíritu Santo en ese momento a diferentes partes de las Escrituras. En el verso 8 dice, el Eterno que conoce los corazones. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, en Ezequiel 11, 19 dice esto. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. En el verso 20, lo más contundente, cuando hacen ese cambio, el Eterno, ese cambio de corazón, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim.
Eso es lo que está diciendo. Está haciendo una referencia a Ezequiel, a donde tenían que cambiar el corazón para poder recibir la palabra. Entonces, como el Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón, tenía que haber un cambio de corazón. El testimonio, ¿qué es este testimonio en el verso 8? En Éxodo 25:16 se habla de 2 tablas de testimonio. Está hablando de las tablas de los 10 mandamientos que iban a ser dados también a los gentiles. Habla que también el Espíritu Santo se les daría a ellos. Y en Jeremías 31:31 dice así: He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el verso 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim o por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estamos escuchando que el mismo Espíritu Santo está navegando a través del rollo, explicando las cosas, para que pudiera entender todo ese grupo de hombres por qué es lo que iban a qué decisión iban a tomar. Entonces en el verso 9 dice: ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, entre el judío y el gentil. En Números 15:16 dice: una misma ley o una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Nuevamente, el Ruach o el Espíritu Santo los estaba llevando a aclarar lo que es la Torá. Entonces, cuando Pedro se levantó siendo usado por el Espíritu Santo, y vemos que este es el primer testigo, porque después, posteriormente, viene un segundo testigo a hablar de esto mismo y a darle conclusión a este tema. Vemos que había navegado las Escrituras, había navegado los profetas, se había ido a la Torá, se había ido a los Salmos. Ahora viene el verso 10, que ha causado tanta controversia, porque pensamos de que la Torá había sido abolida y que nadie puede guardar la Torá. Y en el verso 10 lo vamos a leer en 2 partes. Dice así: ahora, pues, ¿por qué tentáis al Eterno? ¿Por qué dijo eso Pedro? Pedro está diciendo: si el Eterno acaba de hablar a través de mí, navegando toda la ley, los profetas y los salmos, que es el mismo Yeshua, que es la palabra, el logo, ¿por qué ustedes están tentando al Todopoderoso? Como diciendo de que lo que Él está diciendo ahora mismo no es verídico, no es veraz. Ahora viene esto otro, la segunda parte, porque se acababa de mencionar Torah por todas partes. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Nos ha enseñado la Reforma y Roma de que por este verso 10 nosotros no podemos llevar la perfecta instrucción del Eterno, porque ni los padres de los apóstoles ni ellos mismos pudieron llevarla. Pero vamos a darle claridad a lo que está hablando en ese momento. ¿Sabía usted de que hay diferentes padres en la Torá? Y en diferentes tiempos habla de diferentes padres dependiendo de el tipo de condición espiritual que el pueblo está llevando. Vamos a ver algunos de ellos, porque muchos dicen que estos son Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 17:5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo el Eterno va a poner a un padre que iba a ir en contra de su perfecta ley? No tiene sentido. Génesis 26:5: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí está diciendo que Abraham guardó Torah.
Pero usted me dirá, la Torá vino hasta después del tiempo de Moisés. La Torá escrita vino en el tiempo de Moisés. Pero la Torá que recibió Abraham es la Torá que estamos recibiendo nosotros ahora, que es puesta en nuestra mente y nuestro corazón, que es la que realmente nos hace cambiar. Ahora, vamos a ver qué dicen sobre Jacob. Génesis 49:2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ahora el mortal Jacob se convertiría en Israel, la nación que había sido escogida por el Eterno, que iba a ser esparcida por todas partes del mundo, para luego recogerla en las bodas del Cordero, para prepararlos, para nuevamente lanzarlos a las naciones, para ir a predicar el Evangelio eterno. Sabemos también de que a través del linaje de Abraham, Isaac y Jacob vendría la promesa, y la promesa era Yeshua. Entonces no podía estar hablando de estos padres que guardaban sus perfectas instrucciones. El Eterno le dijo a Abraham: cuando estés cara a cara conmigo, sé íntegro. Eso significa que nosotros día a día tenemos que ser mejor para el Señor. Y el manual de instrucciones es este. Salmo 106:7. Vamos a ver otros padres. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Otros padres. Lucas 11:48. Habla el maestro ahora. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Aquí Yeshua estaba hablando de los padres que eran los reyes, comenzando por Saúl, que asesinó a aquellos hombres que ministraban en un templo. Y después de eso vamos a ver a través de la historia de Reyes y Crónicas de que no fueron los únicos profetas que fueron asesinados. Aquí está hablando de este tipo de padre. Entonces, la pregunta contundente es: ¿cuáles fueron los padres que no pudieron guardar la ley? Bueno, si estamos sacando la Torá de contexto, todo el mundo va a decir que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Imposible, ya aclaramos por la palabra que no es. Pero si la llevamos al tiempo de este incidente, aquí podemos ver claramente que estaba hablando de los fariseos. Estaba hablando de estos hombres que habían tomado la ley perfecta del Eterno y la habían mezclado con leyes de hombre, y eso significa contaminar la perfecta ley del Señor. Así es que estos padres de los cuales estaba hablando en este momento, Kefas o Pedro, eran los fariseos. Y claramente el mismo Yeshua habló de que ellos ponían leyes que ni ellos mismos podían llevar y cargas al pueblo. Miremos para concluir esta última palabra del Eterno, de Yeshua, nuestro Mesías, en Mateos 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Le estaban llamando padres espirituales a estos hombres porque ellos son los que llevaban Torá, ellos son los que llevaban la ley oral, ley de hombres, y estos son los hombres que les enseñaba al pueblo. El pueblo no tenía manera, en gran cantidad de ellos no tenían una Torá para poder escudriñar lo que estaba pasando, porque las personas que tenían el rollo tenían que tener un poder adquisitivo alto, porque eran caras, eran costosas. Ahora, para estos tiempos, usted tiene el rollo en su teléfono, en su mano, en papel, y usted le ha dado la oportunidad al Señor de vivir un tiempo muy precioso en el cual usted puede escudriñar todo lo que se está predicando a donde usted se congrega. Si es palabra de hombre o si es palabra del Todopoderoso. También Yeshua nos dijo: no le digas padres, porque hay uno solo. Hay una costumbre allá afuera, el cual yo también viví en otros años, de llamar a hombres padres espirituales y mucho menos madres espirituales. Eso no es basado en Torah, eso no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto, mi hermano?
¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor está hablando a través de su perfecta palabra? Porque pronto, aquí más adelante, en nuestro segundo segmento sobre Hechos 15, vamos a ver qué es lo que hacían los nuevos creyentes. Pero hay una parte a donde empieza a hablar en el verso 15 sobre el tabernáculo caído de David, que vendría uno de la simiente de David que levantaría el tabernáculo. Y la pregunta es para cada uno de ustedes: cuando venga este Rey de Gloria a restaurar el tabernáculo caído de David, que more en Jerusalén y empiece a enseñar y a dar palabra, ¿qué es lo que nosotros creemos que va a enseñar? Va a enseñar lo mismo que sus padres enseñaron, Abraham, Isaac y Jacob: a guardar su perfecta instrucción, a guardar los días y las fiestas de reposo, y no guardar días paganos como nos ha enseñado Grecia y como nos ha enseñado Roma. Alrededor del mundo usted verá muchas personas como usted y como yo levantándose, predicando el Evangelio del Señor. Ahora, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta porción. En el próximo segmento de la próxima semana vamos a concluir el tema y qué es lo que tenían que hacer los nuevos creyentes en ese tiempo y en estos tiempos. Gracias le damos por estar con nosotros. Que el Eterno les guarde y les bendiga, y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y revele sus perfectas instrucciones. Shalom, hermanos. Bye bye.